Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación, vamos a hablar sobre lo que son riesgos laborales, más específicamente sobre lo que son riesgos mecánicos y riesgos biológicos. Primero vamos a definir lo que son los conceptos en la siguiente diapositiva. Riesgos de trabajo. Para ello hemos buscado en dos tipos de bibliografía. La primera nos dice que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y también nos dice que son los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en un entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestro que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto física como psicológica. Un riesgo de trabajo es cualquier tipo de afección potencial a la salud de un empleado. Esta puede ser por enfermedad o por accidente y puede ocurrir por cumplir con la labor que demanda determinado puesto de trabajo. Higiene en el trabajo. Bueno, para este punto hemos sacado dos definiciones con sus respectivas bibliografías y una definición propia. La primera, la higiene en el trabajo es la técnica que previene enfermedades profesionales estudiando, valorando y modificando el medio ambiente físico, químico o biológico del trabajo. El segundo, la higiene en el trabajo es un conjunto de normas y procedimientos cuyo objetivo es la protección de la integridad física y mental del trabajador, protegiéndolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde lo realiza. En tanto a la definición propia, hemos sacado la higiene en el trabajo es el control de los factores ambientales y diseño de medios preventivos para evitar las enfermedades derivadas de los riesgos laborales o al mismo tiempo prevenir las molestias que pueden afectar a la salud del trabajador. A continuación vamos a definir lo que son riesgos de trabajo. Para ello nos hemos basado en la bibliografía que se encuentra en la parte de abajo y definimos que es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados que pueden ser sólidos o fluidos. Como podemos ver en la imagen, podemos encontrar este tipo de riesgos mecánicos en talleres. Dice, nos puede producir lesiones como aplastamientos, cortes, enganches, atrapamientos o arrastre, impacto, perforaciones o puncionamientos y también fricciones o abrasiones. Nos dice que pueden producirse en toda operación que implique la manipulación de herramientas manuales, que pueden ser motorizadas o no. También de maquinaria como pueden ser fresadoras o lijadoras o tornos. También en la manipulación de vehículos, como puede ser la utilización de grúas o puentes de grúas. Siguiente. Vamos a hablar sobre los riesgos mecánicos más comunes, que estos pueden ser los choques contra objetos inmóviles, como podemos ver en la imagen. Los trabajadores pueden golpearse con cualquier tipo de aparato inerte, también los golpes o choques contra objetos móviles, también las proyecciones de fragmentos o partículas, que como por ejemplo en el caso de la suelda, se ve mucho esto, en los atrapamientos por vuelco de maquinarias o vehículos, también en las caídas de objetos en manipulación, como puede ser la mala manipulación de herramientas como llaves, también los atrapamientos por objetos. Siguiente. Los factores de riesgo. No, uno de los factores de riesgo puede ser la utilización de equipos de trabajo defectuosos. También la falta de información con respecto al uso de equipos de trabajo. También la carencia de resguardos de seguridad al momento de manipular equipos de trabajo. La falta de herramientas de trabajo adecuadas para cada tarea. La no utilización de equipos de protección individual y también la no utilización de equipos
Siguiente. Esa creo que estaba repetida. Daños derivados de los riesgos de trabajo. Los riesgos mecánicos nos pueden causar ciertos accidentes como los siguientes, como son cortes, heridas o amputaciones de miembro, también las abrasiones en la piel, también punciones que pueden ser causadas por destornilladores, también contusiones y hemorragias por golpes, y también lesiones oculares, como mencionamos antes, que pueden darse por elementos como puede ser en el caso de la soldadura. Para ello debemos tomar las siguientes medidas preventivas, como son las condiciones y forma correcta del uso de la maquinaria en base a instrucciones del fabricante, las conclusiones que se puedan obtener de las experiencias adquiridas en la utilización de la maquinaria, que esto puede ser dado por el empleador. 3. Información de utilidad preventiva como el uso de equipos de protección individual cuando sea necesario, como pueden ser cascos, mascarillas o chalecos. Y también puede ser promover la consulta y participación de los trabajadores en aspectos relacionados con los riesgos mecánicos. Aquí podemos ver tres ejemplos de señalización que comúnmente se ven en estos tipos de talleres donde se utiliza la manipulación de objetos mecánicos. Siguiente. Riesgos en espacios confinados. Bueno, para ello debemos saber que un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, y de tal forma su ventilación será desfavorable, en el que puede causar contaminaciones tóxicas del aire y a la vez intoxicaciones a los trabajadores que emplean el lugar. Las consecuencias que podemos tener en el mismo serán asfixias, inmersiones, ahogamiento, altos niveles de ruido, golpes, contactos eléctricos, paredes inestables, dificultad de comunicación y poca visibilidad. Medidas preventivas. Medición continua de la atmósfera interior, inspección media, simulacros de rescate, señalización de componentes tóxicos y comprobar el equipo de protección personal. Ejemplos. Tenemos comúnmente, como hemos visto, lo que son el arreglo o mantenimiento de las alcantarillas con este personal. Es un ejemplo de riesgos en espacios confinados. También tenemos en las bodegas de los buques marinos, en las cisternas de transporte, ya si estos son derivados del petróleo, por ejemplo. Como consiguiente, y uno de los más importantes yo creo que es en la minería, y por todos los elementos tóxicos que puede haber en el mismo. Bueno, para detallar un poco más sobre esto de los riesgos en espacios confinados, hemos dedicado un video para su mejor comprensión. A continuación tenemos. ¿Qué se entiende por espacio confinado? Cualquier espacio que presente las siguientes características. Aberturas limitadas de entrada y salida, suficientemente grandes para que un trabajador pueda entrar. No estar concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. Existencia de ventilación natural desfavorable que permita acumular contaminantes tóxicos o inflamables, o existencia de atmósfera deficiente de oxígeno con peligro de asfixia. Una vez introducido y definido el concepto de espacios confinados, conozcamos algunos de los ejemplos más representativos de los mismos. Silos, alcantarillas, tanques de almacenaje, galerías de servicio, pozos, balsas y reactores de depuradoras, bodegas de buques, cisternas de transporte. Estos son algunos de los ejemplos de espacios confinados más representativos.
Ahora que somos conscientes de qué es un espacio confinado y los ejemplos que podemos encontrar, analicemos la representación de un accidente laboral en un espacio confinado. Acabamos de ver una de las casuísticas de accidentes en espacios confinados. En este caso, un accidente mortal por intoxicación al inhalar ácido sulfídrico. Los trabajadores no portaban equipo de respiración autónomo, detector de gases, ni equipo de rescate. Analicemos a continuación los riesgos más comunes que se dan en la realización de trabajos en espacios confinados. Asfixia por deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es el primer peligro en los espacios confinados y la causa de la mayoría de las muertes. Pese a estar los trabajadores en un pozo sin ninguna fuga tóxica, al desarrollar su trabajo y expulsar CO2 al respirar y no tener ventilación, fue descendiendo el nivel de oxígeno hasta niveles mortales. Atmósferas explosivas. Los gases inflamables o vapores pueden estar presentes en determinados tipos de cargas previas, recubrimientos de tanques o gases de soldaduras. Estos gases pueden incendiarse por equipo eléctrico defectuoso, electricidad estática, chispas de soldadura o cigarrillos. Intoxicación por inhalación. Es uno de los riesgos más peligrosos, ya que tiene múltiples fuentes de origen y en muchos de los casos son difícilmente detectables si no es por medio de instrumentos de medición. Caída en altura. Tipología de accidente frecuente en espacios confinados, ya que son muchos los factores que intervienen. Falta de planificación, inadecuado acceso al espacio confinado, falta de medidas y equipos de seguridad colectivos e individuales, etc. Aprisionamiento o sepultamiento. Riesgos que originan accidentes mortales, siendo la mayoría de estos evitables, disponiendo las medidas de protección colectiva y recursos preventivos necesarios. Vistos los riesgos existentes en los trabajos en espacios confinados, pasemos a estudiar las medidas preventivas a tener en cuenta. Al hablar de los ejemplos existentes de espacios confinados, ya sean abiertos o cerrados, hemos de tener en cuenta que para todos ellos se han de adoptar unas determinadas medidas preventivas, antes y durante el... Bueno, tenemos ahora riesgos biológicos y de estos sabemos que son agentes materiales potencialmente transmisibles para el ser humano y cabe recalcar que estos son seres vivos de tamaño microscópico y en ellos incluyen patógenos conocidos y afecciones del mismo, como bacterias, plasmidios, virus, hongos, microplasmas y parásitos, productos celulares, productos de animales y animales de laboratorio e insectos que pueden ser reservorios de agentes infecciosos y fluidos corporales de primates. En esto podemos tener como vías de transmisión en el aire, por ejemplo, aquí mediante las vías respiratorias, en la sangre, en lo que es la epidermis o en general la piel y también mediante una ingesta bucal y digestiva. A continuación tenemos de igual manera un video corto, pero de gran ayuda para la comprensión del tema. El riesgo biológico es uno de los riesgos higiénicos que se deben contemplar en las instalaciones y puestos de trabajo, atendiendo al Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. ¿Cuándo hay que contemplar el riesgo biológico? Por un lado, en todas aquellas instalaciones donde hay una intención deliberada de manipular agentes biológicos, como por ejemplo los laboratorios de microbiología, de investigación, los locales destinados a animales de laboratorio, así como las industrias biotecnológicas, la farmacéutica, la alimentaria.
Por otro lado, en todas aquellas empresas donde no hay ninguna intención de manipular agentes biológicos, pero en las que, por sus características, los trabajadores pueden verse expuestos a ellos. Ejemplos de este tipo de industrias los tenemos en el sector residuos, sanitario, depuración de aguas, sector agrario. ¿Qué ha ocurrido con la aparición del SARS-CoV-2 respecto a la percepción del riesgo biológico? El riesgo biológico adquiere una mayor visibilidad en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Se crea una cierta confusión entre lo que es un riesgo biológico de origen profesional y lo que es un riesgo biológico de origen comunitario. El primero está regulado por el Ministerio de Trabajo en el Real Decreto 664/1997 y la guía técnica que lo desarrolla. El segundo está regulado por el Ministerio de Sanidad debido a la pandemia por SARS-CoV-2. Se refuerza enormemente el empleo de equipos de protección individual y todo el mundo toma conciencia de la importancia de protegerse, especialmente los profesionales sanitarios, pero también el público en general. El ser humano se ha enfrentado y continuará enfrentándose a epidemias y pandemias, pero es importante que las empresas estén preparadas. Evalúa el riesgo biológico en tu empresa si perteneces a algunos de los sectores de actividad afectados. No esperes a que llegue otra pandemia. Actúa preventivamente. Bueno, eso fue todo. Y tenemos las bibliografías en las cuales hemos investigado y hemos tratado el tema de hoy. Muchas gracias, ingeniero, compañeros, y gracias.